Hola a todos, bienvenidos. Este no es un mate terapéutico, pero nos va a acompañar el mate. Voy a compartir sobre este camino de 2025. Como saben, como estuve compartiendo, unido al recorrido que hicimos en La Pampa, Argentina, intestinos de Argentina. Así que bueno, vamos a compartir lo que viene. Ahora, bienvenidos. Buen día, buen día. Bueno, para hacer un poco de memoria, y justamente este camino se trata de la memoria, en La Pampa, en los intestinos, donde el grupo, la comunidad representaba a la microbiota de Argentina, el sentido era recuperar la memoria original. Esto tiene que ver con la memoria de los originarios, de la memoria ancestral del lugar, donde sabemos que en el intestino, en el eje cerebro-intestino, dentro del intestino inclusive etimológicamente significa lo que está adentro. Entonces, tomando como referencia el camino de lo que está adentro está afuera, como es adentro es afuera, veíamos que Argentina como gestadora de lo nuevo, como mujer o como diosa, como lemuriana, dependiendo de los caminos que tomemos de diferentes canalizadores, es una energía en gestación, es un crisol de razas, de unidad, es un potencial genético que despliega ciertas posibilidades para que un nuevo pensamiento, una nueva conexión neuronal inclusive, surja desde Argentina hacia el mundo. Y todo esto va a tener que ver con el camino de América como cuerpo completo, América del Norte, América Central, América del Sur. Esto lo comenté más profundamente en un video que está gratis en mi canal de YouTube que se llama América Tibetana. También ahí cuento un poco más sobre 2026, 2027, un poquito más. Entonces, en este recorrido en los intestinos de Argentina era preparar, es decir, el inconsciente de la mujer que está gestando la nueva humanidad. Y ahí empezamos a hacer un recorrido de 22 puntos, que el 22 es también, vamos a decir, es como la representación del triunfo del hombre sobre sí mismo. Esto estaba conectado con el camino de las 22 pirámides de Egipto alrededor del río Nilo, como 22 puntos iniciáticos. Y este 22 es el espejo de las dimensiones 11-11. Bueno, en este recorrido intestinal lo que trabajamos fue el elemento tierra y el agua. El elemento tierra en la conexión con los ancestros, con el lugar, con la memoria original de quienes vivieron en este territorio. Se conoce a la herida de Argentina como la herida del bajo vientre, debajo del ombligo, de lo que sería la zona de los intestinos, del jara inferior, como si en la historia de lo que nosotros conocemos como la conquista del desierto, y la colonización también, hay una cuestión ahí con el colon, que ya lo he explicado un montón de veces en la página de La Pampa Intestinos Argentum. Hay mucha información sobre esto, de la colonización de colon y del colon como intestino, que habla de aquellos que están poblando la tierra, y la colonización de lo que es la microbiota. Cuando volvemos a colonizar el intestino, habla de conectarnos con esos ancestros originales del principio, que en realidad son microorganismos que surgen de las primeras aguas de la tierra. Entonces, acá, después voy leyendo los comentarios. En este recorrido, la intención era recuperar la memoria, salir de lo que yo llamaba el Alzheimer colectivo, es decir, cuando nos olvidamos, perdemos el registro del recuerdo, que esto se guarda en el lóbulo temporal, que tiene que ver con asociar las cosas, poder unir una cosa con la otra. Entonces,
cuando trabajamos, para poder trabajar sobre la conexión neuronal, para recuperar la memoria, para recuperar el registro, la memoria original de quiénes somos en realidad, inclusive más allá de la Tierra, para esto había que generar un vacío, un ayuno, digamos, un movimiento en lo que es el intestino. Primero hacia adentro, para después volcar todo eso hacia afuera. Y eso duró todo un año, 365 días. Hicimos un recorrido por esos 22 puntos. La estimulación de la conciencia, digamos, siendo puntos de conciencia, tomando conciencia de nuestro cuerpo, de la frecuencia de cada lugar y el trabajo que se hizo en cada punto, son como, yo veía como agujas de acupuntura que van abriendo puntos, nodos. Este recorrido terminó en el nodo 23, que fue en el Salar de Uyuni, que representa el cerebro de Argentina, que es el salar más grande del mundo y representa la mente en blanco. Esa mente en blanco solo se alcanza cuando esta mente inferior está en paz. Y para que la mente inferior esté en paz, teníamos que unir, integrar justamente la historia de los que colonizaron la Tierra y de los que ya eran de la Tierra en este lugar, poder unir esto en nuestro corazón, poder hacer un trabajo de conciencia ahí. Entonces, solo así se lograría la paz. La capital de Bolivia se llama La Paz. Entonces, cuando fuimos, lo que se sembró ahí era justamente como hacer ese recorrido biológico del intestino como centro de comando hacia el cerebro, a través del nervio vago que lleva la información, y generar lo que conocemos como neurogénesis, nuevas neuronas, nuevos pensamientos, que surja el nuevo pensamiento, una nueva idea, una nueva filosofía inclusive, una nueva forma de vernos a nosotros mismos. Dentro de todo este recorrido, bueno, pasaron cosas hermosas que las fuimos compartiendo en el camino, y en la página de La Pampa está todo, y es muy lindo volver a mirar, volver a recordar, y la intención era que este cerebro empezara a conectar con la mente divina, con los planos superiores, con todo el cuerpo de América, y no únicamente como cerebro, sino unir la mente divina, que es la que tiene el recuerdo, la que tiene la memoria. Si bien recordar es volver a pasar por el corazón, y la intención era salir de ese Alzheimer colectivo, de esa falta de ignorar la memoria, de ignorar lo que sucedió antes, de ignorar nuestro origen como seres humanos. Bueno, ese fue el camino durante todo un año, que inició en un equinoccio, 20 de marzo, y finalizó en el equinoccio del próximo año, que fue ahora empezando este año 2024. Bueno, vemos que más allá, ahora viene otro recorrido, que es lo que quiero compartir ahora, el camino Memor, y por qué abro con esta conversación para poder ir hilando una cosa con la otra. Este camino inicia, bueno, el 20 de marzo, también en un equinoccio, ahí en el Salar de Uyuni. Yo ya había recibido la información de que había que viajar a Egipto para el próximo equinoccio, o para un equinoccio, pero no sabía en qué fecha en realidad. Que íbamos a viajar con un grupo, con una misión particular, que tiene que ver con la memoria, con el principio, y con unir la historia. Es decir, ni siquiera es unir la historia, es descubrir cómo todo ya está unido. En nuestro camino lo que hacemos siempre es recordar, no es descubrir nada nuevo. Entonces la intención de ese viaje, de ese recorrido en Egipto, tiene que ver con darnos cuenta, despertar la memoria, salir de la ilusión y despertar a la conciencia de cómo todo está interrelacionado, de cómo todo está unido al final. Entonces, en principio,
Bueno, mi trabajo hace un tiempo largo ya viene siendo de esta temática y, y cuando empecé a unir las piezas de lo que nos iba llevando a Egipto, que me acuerdo que cuando llegamos al Salar de Uyuni nos encontramos con un egipcio, que por eso para mí fue impresionante, que le llamó la atención el avatar, y el avatar fue lo que nos unió. El avatar, que es una pintura que también lo he estado publicando en la página, que nos acompañó como un manto, como una conciencia, una frecuencia que trae ese avatar, representa el avatar solar de Argentina. Viene a representar no solo lo masculino, sino ese sol central, que es el ojo que está en la bandera de Argentina, que representa como el ojo, los dos hemisferios, la unión de los dos hemisferios, el Osirión, los ojos de Horus, la unión de esas dos energías. Y es el sol en el ojo solar. Ese avatar está pintado, hizo todo un recorrido y tiene toda una historia, y eso fue lo que nos unió con este egipcio en el salar. Entonces, bueno, ahí ya se ancló una frecuencia para el próximo trabajo 365 días después, que sería el 20 de marzo del 2025. El 20 de marzo del 2025 vamos a estar en Egipto y iniciamos un camino a partir de enero, ahora del 2025. Vamos a iniciar un recorrido que este camino se llama Memor, y quiero compartirles sobre el sentido de este recorrido, que también dura todo un año y que viene de la mano del camino que hicimos en Argentina. Que lo primero, el mensaje para mí, lo que me llegó hace muchos años atrás, que yo ya lo he contado antes, 2018-2019, yo empecé a escribir este camino con las palabras en el lenguaje nativo de los originarios de Argentina, y sabía que en algún momento lo iba a concretar, pero no sabía cómo iba a hacer esto. Y en mi viaje a Nepal, en el corazón del Himalaya, el mensaje fue que había que unir todos esos puntos, justamente trabajando con los elementos que representan el intestino y toda la información, porque ahí empezó a bajar toda esa información y se concretó ese camino. Entonces, hablando de la memoria, empecé a escribir sobre estas palabras, memoria, y encuentro que la memoria es la conciencia que envuelve al tiempo-espacio. Es decir, nosotros entendemos que el tiempo representa al Padre, el espacio representa a la Madre. El espacio es todo lo que es la geometría de unidad, es decir, el espacio que hay entre un elemento material y otro es lo que los une. Es lo que la ciencia llama el espacio vacío. Ese campo de unidad, el espacio, que es ese espacio invisible, es lo que está uniendo el todo al mismo tiempo. El tiempo solo puede existir porque existe el espacio. El tiempo se desliza por la malla del espacio. El tiempo y el espacio van generando realidades al unirse, van generando formas, van generando vida. Eso. La memoria va más allá del tiempo que nosotros podemos entender. Entonces decimos que la memoria es un espacio que contiene al espacio-tiempo. Entonces, memoria, vamos a desarmar esta palabra que me parece muy interesante, e inclusive después les voy a compartir algo que encontré sobre esto,
para poder llamar a lo que hoy llamamos tiempo-espacio, poder llamar memoria-espacio, porque la memoria trasciende el tiempo, entonces nos permite trascender el tiempo. No sé si se acuerdan, en algún momento cuando yo trabajaba con los discos solares y con un grupo donde trabajábamos con los discos solares, un Ion Soy se llamaba el grupo, hablábamos mucho del tiempo-espacio y de la red del tiempo, de los discos solares en América, del cuerpo América, del sistema 12+1, donde empezamos a recibir que esos discos, hay una forma de mirar que puede ser de norte a sur, de sur a norte, de forma lineal, pero cuando entendemos que el tiempo no es lineal, los empezamos a expandir en una forma esférica. Y en esa forma esférica, en esa estructura esférica, los discos solares toman otra forma, como si fueran las capas de energía de electrones alrededor de un átomo. Entonces, esas capas de energía empiezan a circular y tienen un movimiento distinto. Este engranaje de tiempo es lo que incluye el diseño femenino. Sería el femenino masculino de los discos solares del cuerpo de América. Bueno, entonces, en esta mirada circular, en esta mirada global, se incluye la energía esférica, que sería esa energía femenina, y el tiempo empieza a ser, ya no es tiempo, sino que es un tempus. El tempus habla del templo, habla del cuerpo, donde se incluye el cuerpo en el tiempo. Entonces acá se unifica lo femenino y lo masculino. Es una mirada distinta. Bueno, esto lo trabajamos como 1 año y medio con los chicos y fue muy, muy valioso el contenido que se trajo y todo lo que empezó a suceder con eso también. Impresionante. Bueno, y con esto quería traer sobre el tiempo en ese contenido. Cuando en algún momento hablé, para los que me siguen hace años, esto lo tienen que haber escuchado, cuando hablaba de el disco solar de Mu, el disco original. En ese momento en Mu, en esa civilización, cuando llegan ciertas razas estelares a sembrar una semilla en la Tierra, una de estas razas que nosotros llamamos los Eles, ellos pudieron comprender y trascendieron la idea del espacio, la energía, la materia, y les quedó una misión pendiente que era la trascendencia del tiempo. Entonces ellos traían un cierto conocimiento sobre esto, de los cuales se fue volcando en culturas originarias, en culturas madres del principio de la Tierra, y llegamos hasta el punto de hoy donde hay muchas historias sobre esto, pero hay una reparación de la estructura del tiempo y cómo esa estructura del tiempo, de esa memoria original de Mu, se ha replicado hasta el día de hoy, y hoy vivimos dentro de un ciclo de tiempo que estamos tratando de trascender constantemente. Bueno, esa misión es como que se guardó en una biblioteca en la rejilla planetaria. Hay ciertos lugares donde uno toma contacto con esa energía, con este registro, y hay personas que han encarnado en la Tierra que como misión, dentro de una de las misiones de esta encarnación, traen ese recuerdo y están trabajando, vamos a decir, con la trascendencia de la idea del tiempo. Bueno, este es un grupo que encarnó en ese momento y que viene de diferentes estrellas. Bueno, una historia un poco más larga, pero para no derivarme del camino de la memoria, una de esas, digamos, esto que quedó pendiente en ese momento, en esa tierra de Mu, tiene que ver con este recorrido en Egipto. Y este recorrido tiene que ver con
recuperar la memoria. La memoria. Memoria viene de memor, que significa el que recuerda. Entonces, memor, el que recuerda, podemos separar la palabra en dos. Una sería mor, que significa muerte, así como cuando decimos amor, a significa falta de, o que, sí, bueno, falta de. Amor, falta de muerte, o sea, como no hay muerte, no existe la muerte. Entonces, memor, mor viene de muerte, y que esto me pareció bien interesante, me viene de la palabra mi, que significa yo en sánscrito. Y ese yo en sánscrito significa mayam. Mayam, que significa ilusión, espejismo, que es la maya. La maya, mayam de María. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, en base a esto escribí: en el que recuerda, la ilusión muere. En el que recuerda, la ilusión muere. Entonces, este camino que llamé memor, por memoria, por hacer memoria, donde la memoria contiene al tiempo-espacio, y desde la memoria es desde donde surge el tiempo. Vamos a hacer este recorrido que tiene que ver con la muerte del yo, con la muerte de la ilusión, del espejismo, con la muerte de la maya, con la muerte de Mayam, que significa María. Y acá vemos cómo los seres que se han iluminado a lo largo de la historia, historias como el Buda, historias como el Maestro Jesús, por ejemplo, nacieron de la ilusión, nacieron de una María, nacieron de una Maya. En donde busquemos, vamos a encontrar etimológicamente el significado del nombre de la madre de todos estos seres. Su madre es la Maya, su madre es la ilusión. Es ese me, que es el mí. Nacen del yo, significa que son el yo soy. Son presencia yo soy. Y esto significa que han podido ir más allá de su madre. Repito la frase ahí: en el que recuerda, la ilusión muere. Así, hermoso. Pará, que lo vamos a dejar acá, me encantó. Entonces, encontrando el principio de esta palabra me, que es miji, que es mí, que es yo, que significa mayam, que significa ilusión, espejismo, mayam, maya, los maya, la maya, que viene de mayam, de Miriam, de María. Es entender que venimos, que somos hijos de la ilusión, de esa especie de adormecimiento, de ese olvido del espejismo, de ese yo. Entonces, en nuestro camino de vida hay una búsqueda profunda del yo, de quién soy, a través de ese espejismo, de soltar a la madre, de convertirnos en el hijo, que hay un código ahí en esa Trinidad, Padre, Madre, Hijo, en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bueno, en Padre, Madre, Hijo, el Hijo que elige. Bueno, y ahí hay tanta profundidad. Entonces, este camino, esta palabra y todo esto que estoy diciendo viene del principio de esta palabra memoria. Memoria significa la muerte de la ilusión. Por eso, en el que recuerda, la ilusión muere. Escribí esta frase, que es lo que me viene cuando empiezo a escribir esto.
Entonces el recorrido que viene desde el pulso vital del intestino de Argentina, que es para recuperar la memoria original, salir de ese Alzheimer colectivo, empezar a recordar, a nutrir la memoria. Para eso tenemos que ir más allá de la madre, que la madre representa al espacio. Y la memoria es como el padre-madre del tiempo. Entonces nos habla de la trascendencia del tiempo y el espacio. Para eso tenemos que convertirnos en el tiempo y el espacio. Esto nos va a hablar de la estructura toroidal, inclusive dentro de este camino que inicia en Egipto. Vamos a notar acá algo sobre que prometí hablar el otro día y todavía no conversamos sobre esto, del dios Apis, de la vaca, del toro y del cuerpo de América, de Norteamérica, como el cuerpo de la vaca. Y hay tantas cosas ahí, hay tantas cosas sobre Mu, sobre la vaca, sobre la Vía Láctea, sobre la leche de la eternidad, sobre la semilla. Bueno, hay mucho simbolismo sobre esto que quizá voy a armar otro video hablando de eso para no dispersar este tema. Entonces, este camino que inicia en realidad es la continuación del recorrido que hicimos acá en Argentina. Este camino de 2025 tiene el propósito de recuperar la memoria, y esta va a ser la frase que nos va a llevar adelante durante este viaje, en el que recuerda, la ilusión muere, para poder desglosar estas palabras que acabo de compartir. Entonces vamos a tener las fechas más importantes, que después las voy a publicar, donde vamos a ir recorriendo ciertos puntos de los cuales ya hablé antes, para hacer este recorrido. De Egipto, al retornar de Egipto, inicia el camino de los 3 puntos que sostienen el corazón o la llama trina de América Central, que es Perú, México y Colombia. Esos 3 puntos. Entonces hay fechas donde se dan puntos de intersección de tiempo-espacio, donde vamos a estar ahí físicamente para traer toda la conciencia de este recorrido, para la memoria. En principio, ¿qué viene esto? Cuando estuve en Egipto, que inclusive fui con un hermano de Perú, y yo veía a través de él como todos esos códigos de Perú, del principio, se estaban recordando en Egipto, y tuve un recuerdo de que el primer Egipto, o la primera civilización Atlante, que nosotros conocemos como Atlante, eran seres que, si bien migraban por todo el planeta y se movían, eran seres planetarios, como somos hoy nosotros cuando decimos activadores planetarios. Ellos recorrían el mundo y viajaban de acá para allá y unían puntos y un montón de cosas, porque entendían el planeta en el que estaban habitando. Los que estaban poblando la zona de Perú, antes de que existieran los incas, ellos son los que fundan este Egipto. Y después, cuando yo tuve esta sensación, que fue un recuerdo, y que y dije, bueno, pero esto no tiene lógica, en realidad, si yo me pongo a mirar la historia, no tiene sentido con lo que se cuenta de Egipto. Entonces descubrí y pude confirmar esto que sentía y esto que fui escribiendo sobre Egipto, que Egipto significa el hogar de Ptah, como Dios creador. Habla del hogar conciencial, es como decir el hogar de Dios, que habla del Merkaba, habla de la estructura del cuerpo de luz. Estaba con algo antes. Entonces
esto que me venía en Egipto lo pude confirmar con una investigadora de culturas madre, culturas originarias de Ecuador. Estuve conversando con ella porque me llegó un libro de ella que no lo pude leer, entonces le escribí y pudimos conversar sobre esto, donde ella Ruth armó el árbol genealógico de las dinastías, de los faraones, de ciertos momentos de Egipto, como por ejemplo la familia Akenatón, de dónde vienen los nombres y los apellidos, y todos vienen de culturas madres de América, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Entonces empezó a tener más sentido esto que había sentido. Y parte de recuperar la memoria es justamente alzar lo que sería la memoria original del cuerpo de América. América del Norte, América Central, América del Sur, que serán uno. Pero para eso hay que recuperar la memoria, hay que volver a encender ese tejido que ha creado la línea de tiempo y espacio. Entonces este recorrido, si bien inicia con ese camino en Egipto, que ya digo, no es un recorrido turístico, no es un recorrido de norte a sur, es un recorrido por templos que desde mi punto de vista son esenciales de recorrer, son importantes, algunos de ellos donde vamos a ver cómo todo está interrelacionado y vamos a iniciar este camino que después nos va a llevar a integrar toda esta energía en el corazón de América. Después del corazón de América, después de que ese corazón extienda la llama trínita, esa llama trina, que es sostenida por Colombia, en este recorrido de Perú, México y Colombia, que inicia el año que viene también, y es parte de este camino del vector de equilibrio planetario, iniciamos el recorrido por América del Norte. Y ahí es donde se va a terminar de integrar, donde se va a terminar de cerrar en 2026 todo un ciclo de tiempo que tiene que ver con esto de los discos solares. No traigo el recorrido de los discos solares, pero voy a hablar del disco solar original, que fue el que se fragmentó. El disco solar de la unidad, de Mu. ¿Y por qué Mu se llamaba Mu? Y esto lo vamos a ver recién cuando podamos finalizar todo ese recorrido, o sea que falta un tiempo para eso. Y hay muchos hermanos ahí en el camino que están pulsando, uniendo puntos de luz por todo el planeta, que vemos que todos los caminos están interrelacionados y que cada uno pone su pulso de luz, su pulso de conciencia, su propia memoria, y uniendo un recuerdo con el otro formamos la historia, formamos la gran memoria colectiva, y es importante eso, seguir el pulso de lo que uno siente. ¿Qué más compartirles de esto? Bueno, este recorrido es hasta el solsticio, está planificado hasta el solsticio del año, o sea, hasta diciembre de lo que sería el año 2025, y tiene todo un sentido, así que en enero del próximo año probablemente sea que estemos ahí en Norteamérica. Bueno, les voy a ir compartiendo sobre este recorrido, sobre este camino. Lo voy a ir compartiendo en los puntos que se van a ir trabajando en la página, en la mía y en la de La Pampa Intestinos de Argentum, porque es el punto de donde surge la voluntad del nuevo tiempo. Y esto, quiero explicar esto un poquito para dejarlo en palabras y ya cerramos. Todo pulso vital
toda voluntad de ser, de expresar, de lo que viene de adentro, es pulsada desde ese centro de poder del cuerpo, de la zona del intestino. Voy a traer este recorrido para ver cuál es el combustible de todo este camino, para recordar, para memorizar, para no olvidarnos de esto. La pampa es una palabra preincaica, que en realidad viene de bamba. Bamba significa desierto. Entonces nos habla de los 40 días en el desierto, nos habla de ese espacio desértico dentro de nosotros mismos para encontrarnos con nosotros mismos, iluminar nuestro propio camino y convertirnos en seres soberanos, autoiniciados. Como les dije, significa lo que está en el interior. Sus 22 departamentos, los que son secciones que están unidas dentro de la provincia de La Pampa, intestinos de Argentina, representan las 22 dimensiones internas del ser, y este centro está relacionado con el chakra Manipura, que es la ciudad de las joyas o la gema brillante, vinculado a los órganos digestivos. Es el área en donde se recoge la energía del cosmos y su función es absorber la esencia del espíritu. De acá viene la intención del ayuno consciencial, de absorber lo esencial del espíritu, la esencia del espíritu, de poder tomar nuevamente ese prana vital que nos da fuerza, que nos hace, que nos da sentido de existencia, que nos permite crear un primer yo, una primera identidad, una identidad que va a pasar de lo egocéntrico a lo biocéntrico, una vez que esa mente inferior se unifica con la mente superior. Por eso el recorrido no queda solamente ahí, hay que subirlo después. Bien. Este centro energético tiene un loto de 10 pétalos y este número 10 nos habla de un ser completo que es capaz de iniciar y completar una acción. Nos habla del famoso guerrero de la luz o el guerrero espiritual, capaz de reconocer su misión, formular la energía para realizarla y completarla. Es alguien que, esto tiene que ver con Argentina y con su carta natal, es alguien que ha potenciado este centro energético. Lo podemos notar fácilmente por su aura, por su forma de ser, por su forma de expresarse al mundo, de mostrarse en el mundo, donde habla de una madurez emocional, donde no está esperando simbólicamente a nivel inconsciente que la madre o el padre le digan qué tiene que hacer. Inclusive no está intentando salvar al mundo. Hay una fortaleza de espíritu. Y esto, para entenderlo, se tiene que vivir, se tiene que vivenciar, que mover la conciencia de esa mente inferior. Bien. El tercer centro es el que gobierna el reino del inconsciente. Por eso acá nos encontramos con el barro, las cuestiones de los muertos, de lo que está en el inconsciente y en el subconsciente, de meterte como un chancho en el lodo, de revolcarse en la mierda, en lo que se convierte en abono para la tierra, en lo que se convierte en la fertilidad de la tierra, en el agua y la tierra que se unifican y forman ese barro, y con barro fue construido el ser humano. Significa que desde acá es desde donde construimos al humano que somos, que humano viene de tierra, de humus, de tierra y agua, de barro. Significa que el principio del humano está en el intestino, está en este centro. ¿Y quiénes viven dentro de ese intestino? Los primeros seres que habitaron la tierra, que se lo conoce científicamente como el ancestro original o el primer ancestro. Búsquenlo en Google. El ancestro primordial. Se conoce a estos ancestros como los microorganismos que surgieron
del primer movimiento o contacto de las aguas con la temperatura de ese momento, con el roce de las rocas de ese momento, donde surgen los primeros microorganismos. Ese es el primer ancestro. Esos microorganismos son los que hoy nosotros llamamos microbiota, son los seres que viven dentro de nuestro cuerpo, que es el 70% a veces de las células que viven en nuestro cuerpo, son esos seres que habitaron el principio. Por eso nuestro camino es ir hacia adentro, intestino, lo que está dentro, para recordar, hacer memoria de quiénes somos realmente desde el centro de nuestro ser. Y el centro de nuestro ser está en el centro de nuestro cuerpo. Cuando lo medimos de la punta hacia abajo, el centro de nuestro cuerpo cerca del ombligo, en ese tercer centro, que es el centro de la manifestación, Manipura. El tercer centro gobierna el reino del inconsciente. Si este centro no se trabaja, tendremos ideas, pero no se concretan, no se materializan, no tenemos voluntad, se pierde la voluntad del guerrero, la fuerza del guerrero. La función intestinal, que es el cofre del yo, del inconsciente. Aquí es donde recorremos un ciclo completo. Dentro del viaje de la navegación del inconsciente y del intestino, el recorrido que propuso el camino del agua y de la tierra, de los 22 nodos, era recorrer el ciclo completo de la vida. Tiene que ver con la regeneración, el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección. Y traigo estas últimas palabras. El colon significa, así como el famoso colón, que viene a colonizar, aparentemente desde afuera, inclusive a Colombia le ponen el nombre Colombia por la colonización, por lo cual Colón nunca llegó a Colombia. Ahí ya después les voy a hablar un poco más de eso, y cuál es el pulso de Colombia, que ya hicimos un viaje hace un tiempo atrás, un retiro, que tenía que ver con esto. Y vamos a estar en el día del no tiempo en Colombia. Ya después armaré videos aparte y separados, específicos de cada lugar. Colon, etimológicamente, significa miembro del cuerpo. Imagínense que América, en la reparación que está viviendo, con una parte de su cuerpo, un miembro de su cuerpo, que es los que colonizaron, los que vienen de afuera, toda la cuestión de pertenencia, de pérdida de territorio, de jerarquías, la lucha entre el otro y el yo, bueno, todo lo que ha revivido y revivido, revivido y vivido en un bucle de tiempo hasta llegar a lo minúsculo en nuestra propia vida individual y singular, donde todavía el que viene de afuera, ¿qué nos pasa? Bueno, toda esta historia. El colon significa miembro del cuerpo, o sea que el que coloniza en realidad es un miembro del cuerpo, es un otro yo. Colonizar es el oficio dedicado al trabajo de la tierra, asociado al asentamiento de personas o poblaciones sobre nuevas tierras. Entonces, desde este punto en donde se ha colonizado, donde se ha repoblado a nivel conciencial el intestino de Argentina, que es el que da a luz ese guerrero espiritual que no va a la guerra, sino que es aquel que conoce su misión interna, que no está esperando que la madre o el padre, como un niño emocional herido, le diga lo que tiene que hacer, y tiene la voluntad de avanzar, pero no con ira, sino con amor, con la capacidad de penetrar las dimensiones. Desde ese punto, desde ese centro, desde esa joya, desde ese diamante, esa joya brillante, es desde ese pulso donde inicia el camino de la memoria, donde solo desde esa energía, desde esa pulsión, desde ese primer yo, es que vamos a traer el recorrido de la memoria, iniciando, como les digo, por ese camino. Egipto, estos 3 centros, y luego América del Norte. Dentro de esto hay otros pulsares y otros recorridos que tienen que ver con lo que expliqué el otro día, la precisión de solsticios y equinoccios, que son los puntos cardinales que forman la T, que forman la cruz,
la cruz de la Chacana, la cruz andina, la cruz de la crucifixión del Cristo, que tiene que ver con crucificar el tiempo-espacio. La crucifixión es la cruz de ficción, que nos habla de la trascendencia, la T de la trascendencia, trascender y ascender. Para eso justamente preparé un encuentro, porque hay 3 momentos, hay 3 frecuencias con las que nos vamos a guiar sobre todo este recorrido de un año completo, que una es la precisión de solsticios y equinoccios, la otra es el nodo norte y nodo sur, que va a estar durante 18 meses, entra el 12 de enero, el nodo norte en Piscis, que marca el punto de navegación de la conciencia planetaria de hacia dónde está yendo la conciencia colectiva. Es como decir, la red planetaria está tomando un sentido, está tomando un movimiento. Bueno, ¿hacia dónde está yendo la conciencia colectiva que nos incluye a todos como unidad, como reino humano? Bueno, esto tiene que ver siempre con el nodo norte. Entonces preparé un encuentro de 3 días para todo esto el 12 de enero en Córdoba, Argentina, que es el plexo solar de Argentina. Y el tercer punto tiene que ver con los portales triples. Los portales triples, que este año es el año que viene, digo, el 2025, es el 999. Para ese 999 hay un pulso en donde vamos a estar en México, en la península de Yucatán. Así que bueno, les iré compartiendo un poco más de las fechas. La intención era poder poner en palabras este recorrido, dejar este video también en el canal de YouTube. Como también en el canal de YouTube van a encontrar sobre la misión del Salar de Uyuni, que también es importante y está unido a este tejido. Así que cerramos con esto. Gracias por acompañar el encuentro en vivo y gracias ahí por mantener la frase. Nos quedamos con eso, en el que recuerda: la ilusión muere. Así que hacia allá vamos. Nos vemos pronto. Y bueno, espero que se puedan sumar a ese recorrido, el camino de la memoria. Un abrazo enorme.